Buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a un nuevo servicio online a través de las redes sociales, a través de la radio. Damos gracias al Señor por un nuevo encuentro que podemos comenzar a disfrutar. Como verás, tenemos el pan, la copa, y en esta noche vamos a compartir también la cena del Señor, dándole cumplimiento a la palabra de Dios, conmemorando, recordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a participar del pan y de la copa. Sin dudas será una fiesta espiritual la que ya estamos empezando a celebrar. Y te animamos a que ahí en tu hogar y también nosotros en este lugar podamos abrir nuestro corazón para exaltar el nombre de nuestro Señor. Y antes de orar quisiera compartirte unos versos de la palabra del Señor que se encuentran en Romanos 5 a través del versículo 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Qué lindo es poder disfrutar, y como decíamos, allí te animamos a que podamos preparar nuestro corazón y poder exaltar el nombre del Señor, darle gracias por su gran amor, porque Él murió por nosotros por amor, porque nos amaba, porque nos ama. Y cada día nos demuestra cuánto nos ama. Qué bueno que podamos tomarnos este tiempo para orar y para darle gracias al Señor. Que este sea un culto donde podamos darle gracias a nuestro Señor por su amor demostrado cada día por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo que has preparado, Señor, por este día, Señor, que podemos una vez más, Señor, reunirnos, Señor, para poder celebrar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque leíamos en tu palabra que tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros por amor, Señor. Y ese amor, Señor, derramado por cada uno de nosotros era porque éramos pecadores, porque no teníamos salvación, Señor. Pero tú, Señor, bendito Dios, nos amaste. Señor, tú entregaste tu vida, Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia. Y queremos, Señor, que este culto sea un culto de exaltación, una fiesta. Señor, que podamos juntos celebrar tu nombre, darte las gracias, Señor. Aquellos que se van a estar uniendo, Señor, a esta transmisión, Señor, sean bendecidos por ti, Señor. Puedan, Señor, allí recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Nos despojamos, Señor, de todo aquello que está en nuestras vidas, que trae carga y preocupación, Señor. Porque esta noche queremos, Señor, disfrutar de tu presencia y darte las gracias, exaltarte a ti, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor. Motivo de agradecimiento en cada hogar. Levantamos, Señor, un altar allí de agradecimiento ante ti, Señor. Bendito Dios, hoy no venimos a pedir, hoy venimos a entregar, a darte a ti lo mejor, Señor. Gracias te damos por esta posibilidad que nos das, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Se dispone nuestro corazón para alabar, para bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estar donde tú estás, mi vida es llena
Otra vez Esponja llamando, ¿qué quiere ahora? Esponja, ¿qué pasó? Hola, Fede, ¿cómo estás? Acá, bien, qué sé yo, en casa, con la pelota nueva, pero no podía jugar a ningún lado. ¿Vos qué te Ay, yo pasa? estoy preocupada con todo esto de No. la pandemia, que viste que el virus, no puedo salir, no puedo ver a mis abuelos, estoy muy preocupada. Yo había ido que empecé a jugar a la pelota con los chicos y ahora no podemos ir más, me quedó la pelota nueva sin usar. Ay, sí, y yo que había preparado mi cumpleaños, que se viene mi cumpleaños ahora, y no puedo, ya tenía todo preparado, los globos, la torta, todo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a festejar mi cumpleaños sola? Yo te iba a ir a saludar, pero bueno, ahora no voy a poder ir. Ay, pero está el virus, no venga, Lo que único- está el virus, no. Lo único que hago es deber últimamente, deberes. Ay, sí, nomás. mi mamá también me dice lo mismo, hacer los deberes, y no me ponen penitencia. Y está bien, tenés que hacer los deberes. Y pero yo no quiero, porque muchos deberes. ¿Qué pasa? Una llamada de la gente, Cari. ¿Vamos a Ay, entrar? a mí también me está llamando. ¿Entramos? Entramos. Dale, vamos a escuchar, a ver qué dice. Hola, señor. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Bien. señor. Hola, ¿cómo están? Los extraño. Nosotros también, señor. Hace un montón que no nos vemos. Ay, sí, pero bueno, ya va a ser un tiempito más seguramente y eso ya va a terminar y nos vamos a poder volver a vernos, a estar juntos otra vez. Y me cuentan cómo están. Sí, estamos acá. Yo estoy preocupada, señor. No sé qué hacer. Yo también. Tengo Estoy ganas ansiosa. No sé qué hacer, señor. de ir a jugar a la pelota. ¿Tienen muchas tareas de colegio? Oh, tarea. Un montón de tareas. Van al día seguramente. Sí. A la semana, sí, más o menos. Esponja, ¿qué me decías? ¿Que estabas ansiosa? Ay, sí, estoy ansiosa. Ya no sé qué hacer. Quiero salir, quiero ver a mis abuelos. Ahora viene el cumpleaños. No, estoy muy ansiosa. Estoy preocupada. Saben que como están ustedes, hay muchos chicos que están igual que ustedes. ¿Trajeron la Biblia? Sí, yo la tengo. Yo no, yo estaba jugando a la pelota, mirá. Bueno, la señora te va a leer, así vos podés escuchar. ¿Te parece, Fede? Sí, yo quiero escuchar, a ver qué ¿Qué dice. linda tu pelota, Fede? Mostrame, a ver. Es nueva, pero no la puedo usar ahora. Si Está no, re no linda. puedo ir a jugar. No puedo salir yo. Vamos a leer Primera de Pedro 5:7. ¿Encontraste, Esponja? Sí, la Capítulo encontré. 5, versículo 7. Y nos dice la palabra de Dios: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hay otra versión que dice echando vuestra ansiedad, descargando vuestra ansiedad en las manos de Dios. Acá yo tengo, ¿qué es esto? ¿Un vaso? Con agua. Con agua. No. Con jugo. Con jugo. Ah, con jugo. Enfocando bien, No se serio. ve bien. Ahí, Ahí ¿lo está. ven? Con jugo, ahí Con está. jugo. ¿Qué pasa? Acá tengo una tacita, lo voy a echar. ¿Cómo quedó el vaso? Vacío. Vacío. Eso nos dice Dios, que debemos echar todo aquello que nos pasa. Fede, ¿a vos te gusta jugar con los camioncitos seguro? Oh, me encanta. Lo lleno de tierra, viste, atrás que tienen para poner ahí. Lo lleno de tierra yo, hasta arriba de todo. Mi mamá se enoja a veces, pero lo lleno de tierra igual. ¿Y lo dejás cargado? No, después hago un recorrido, voy y lo tiro. Quizás unas montañas grandes de tierra. Sí, grandota. Entonces, volvemos. El camión vos lo cargás, venía todo cargado de tierra, de arena, y lo descargás. ¿Cómo queda el camión? Queda vacío. Queda vacío. Así, esto no es lo que nos está pasando, lo que me decía Esponja que le está pasando, no es algo líquido, no es algo sólido, como la arena, como la tierra, algo líquido como el jugo, sino es algo que nos pasa por dentro, ¿no? Tenemos ansiedad, tenemos miedo, tenemos una inquietud y no sabemos a veces ni qué nos pasa, pero hay algo que nos tiene preocupados. Dios nos invita a que debemos ir a Él, que debemos descargar todo aquello que nos pasa en Él. ¿Y cómo hacemos? Y no, como dice la Biblia, señor, no dice que no hay que estar preocupado por nada. Yo en Filipenses lo leí, Filipenses 4:6. Muy Dice, bien, Fede, ¿qué decía? A ver, por Filipenses. nada esté preocupado, sino que hay que hacer oración, dice. Muy bien, orar es hablar con Dios. Dios nos quiere ayudar. Él está dispuesto a ayudarnos. Dice que Él tiene cuidado de nosotros, pero nosotros debemos de ir a Él. Poder en oración contarle todo aquello que nos pasa. Y también, no sé si se acuerdan, hay una promesa de parte de Dios
cuando oramos, cuando le entregamos todo aquello que nos pasa. ¿Te Sí. acordás cuál era? Sí, sí, Señor, dice que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en paz. Así dice. Muy bien, dice que guardará nuestros pensamientos, nuestro corazón en paz. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no van a venir esos pensamientos de lo que no puedo hacer, sino voy a estar tranquilo y descansando que Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, para mí tendríamos que hacer lo que dice Filipenses, dejar de estar preocupados y orar. Es verdad, dice que no debemos preocuparnos por nada, sino más bien que oremos. Y también nos dice que seamos agradecidos, ¿no? Así que qué bueno que podamos tomarnos un tiempo para contarle a Dios lo que nos pasa. ¿Les parece? Sí, vamos a orar, sí, vamos a orar. ¿Sí? Sí. Recuerdan que orar era hablar con Dios y cerrábamos los ojitos solo para no distraernos, ¿sí? ¿Oramos? Oramos, sí. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada momento, Señor, cuando vienen, Señor, esas ansiedades, Señor, esas preocupaciones, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente, Padre amado, que podamos ir a ti, a tu presencia, Señor, porque a la luz de tu palabra, Señor, tú nos dices y nos prometes que nos guardarás en paz, Señor, que vas a tener cuidado de nosotros, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por tu protección, Señor. Gracias porque tú nos prometiste, Señor, que siempre estaríamos con nosotros, Señor. Necesitamos en este tiempo, Padre amado, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos inquietes, Señor, para que podamos ir a tu presencia, que podamos contarte a ti lo que nos pasa, Señor, porque tú estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Gracias por ese cuidado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ay, estoy más liviana. No estoy tan preocupada ahora porque sé que Dios cuida de mí y de mis pensamientos. No, cuida de mí. No, cuida de mí. ¿De quién cuida, Señor? A ver, me todo. escuchan, lo cuida de los dos porque Él está en todo lugar, quiere cuidarlos a ustedes, a los dos quiere cuidar. ¿De los chicos que están preocupados también, de todos? Sí, de todos tiene cuidado nuestro Dios. Él es bueno y es nuestro Padre Celestial. Él quiere tener cuidado de nosotros. ¡Qué bueno, Señor! Ahora Gracias, estamos Señor. más tranquilos. Los quiero, los saludamos. Chao, Nos Señor. vemos pronto. Chao. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dijo el Señor. si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dijo el Señor.
moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Dios a la montaña. Muévete, muévete, muévete. Dios a la montaña. Muévete, muévete. Y la montaña se moverá. 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 Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Dios te bendiga, iglesia. Es una alegría poder compartir una palabra hoy domingo, reunión de Santa Cena. Así que te invito a que abras tu Biblia en Mateo 5, capítulo 14. Allí nos habla su palabra. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Amén a su palabra. Y Dios me llevaba allí al versículo 14, donde nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Cada uno de nosotros somos esa luz que Cristo ha puesto en nuestros corazones desde el momento que lo aceptamos y lo recibimos en nuestro corazón, ¿sí? No somos luz por nosotros mismos, sino que somos luz porque Cristo vive en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿sí? Y qué bueno que pueda brillar, ¿sí? Allí donde yo me encuentre, brillar en mi hogar, poder brillar en mi trabajo o en la verdulería, con mi vecina, en la despensa, donde yo pueda estar allí, poder brillar, pueda brillar nuestra luz con claridad, ¿sí? Porque también la palabra dice en Efesios 5:8, dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿sí? Nos habla que hay un tiempo donde nosotros estuvimos en tinieblas, ¿sí? En oscuridad, pero dice: ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿sí? Nuestro testimonio tiene que brillar allí afuera donde hay tantas tinieblas, tanta oscuridad, tanta maldad, y nosotros debemos brillar con esa luz de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan ver a nuestro Señor con claridad, ¿sí? Para que tal vez haya alguien que esté buscando esa luz, que esté buscando al Señor y que pueda tal vez encontrar en un hijo suyo esa luz para guiarlo, para llevarlo a la cruz, ¿sí? Y qué bueno que podamos en esta tarde orar y decirle: Señor, ayúdame a mantener esa luz en alto, a mantener esa luz allí, que brille con tu presencia, con tu amor, y que pueda alcanzar a otras personas y que otras personas puedan conocerte por esa luz que hay aquí en mi corazón, en mi vida. Así que te dejo esta palabra para que puedas meditarla, para que puedas tomarla para tu vida y que tal vez en el lugar donde te encuentres puedas
pensar y decir, Señor, tengo que brillar aquí, tengo que estar bien allí en alto la luz de Cristo, porque tú vives y reinas en nuestra vida, ¿sí? Que Dios te bendiga y que sea una bendición para tu vida esta palabra. Gracias, hermano, y continuamos con la reunión. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
Gloria al Señor. Como lo anunciamos al comenzar este servicio, hoy una noche especial. Volvemos a participar de la cena del Señor, la cena de comunión. Símbolos, el pan, la copa, símbolos que nos recuerdan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también que avivan la esperanza de su regreso. Si Cristo viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a los suyos. Quiero que me acompañes, si allí tenés tu Biblia, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. El capítulo 11 de esta carta nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Hasta aquí la lectura. Pablo, que tiene que corregir ciertos desarreglos que había en la iglesia en Corinto. Este es el contexto inmediato de este texto, que habitualmente compartimos cada oportunidad que tenemos para recordar la cena, para celebrar la cena del Señor. Volvemos nuevamente en esta oportunidad a hacerlo a través de las redes sociales, cada uno en sus hogares, por lo que es de público conocimiento, la situación que estamos atravesando, donde luego de una apertura hemos vuelto a cerrar los auditorios producto del avance de la pandemia, pero seguimos creyendo y confiando que Dios nos permitirá en breve abrir nuevamente las puertas. Pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de volver a celebrar la cena del Señor. Una ordenanza establecida por Jesús. Háganlo en mi memoria. Cuando Pablo tiene que instruir a la iglesia en Corinto, había ciertos desarreglos al momento de llevar a cabo esta práctica. Ellos allí celebraban lo que conocemos como un ágape, un social, y en el ámbito de ese social que todos los hermanos en Cristo compartían, tomaban un tiempo aparte, tomaban el pan, la copa, y en medio de esa cena, allí celebraban y recordaban lo que Cristo había hecho por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Lo hacían en memoria del Señor. El problema, y Pablo tiene que instruir allí a la iglesia en Corinto, es que habían hecho de algo que es solemne, de algo que es sumamente importante, que es una fiesta espiritual para nosotros y para cada uno de los cristianos. Así debería ser. La cena del Señor no es para menospreciar, sino que allí la iglesia en Corinto estaba volviendo algo que era sumamente especial
un momento muy, muy especial, muy importante para la iglesia, lo estaban volviendo en un acontecimiento de carácter ordinario, de carácter común. ¿Por qué? Porque allí había desarreglos, había desavenencias entre ellos, no se esperaban, unos tenían para compartir, otros no tenían, y Pablo tiene que instruir. Por eso el texto cerraba hoy con la lectura, esperaos unos a otros. Esto tiene que ver con lo que acontecía en esa cena. Y había allí un problema y Pablo tiene que instruir, tiene que corregir. En primer lugar, esto, que habían vuelto algo espiritual, algo tan solemne para tener con tanto reverencia al Señor, porque es de suma importancia lo que estamos haciendo. Allí la iglesia lo había vuelto como algo común y ordinario. Lo segundo que nos habla este texto y que nos llama también para que examinemos nuestra vida es que el eje y el centro de la cena del Señor es Cristo. Y para muchos la cena del Señor ha corrido del eje a Cristo y se han puesto ellos. La persona está en el centro. ¿Por qué digo esto? Porque para muchos la cena del Señor, en lugar de un memorial, de un recordatorio de lo que Jesús hizo, se ha vuelto una cena de expiación. Es decir, un momento donde el pan y la copa parece que perdonan y limpian mis pecados. Pareciera ser que cuando voy a participar de la cena es el momento oportuno para perdonar o para pedir perdón por mis pecados. Volviendo la cena en una cena de expiación, una cena que limpia, una cena que quita el pecado. Y la Biblia claramente nos enseña que quien quita nuestros pecados, quien ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, es Cristo Jesús, la obra de Cristo en la cruz. El beneficio que tú y yo alcanzamos por la obra, la suficiencia de la obra de Cristo. Él ha perdonado allí nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes. Y si hubiere pecado, el Señor allí nos ha de perdonar. Ahora bien, la cena que para ellos se había vuelto como un momento de expiación. ¿Por qué decimos esto? Porque allí se malinterpreta el texto comer y beber indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Muchos han entendido que comer y beber indignamente tiene que ver justamente con una condición de pecado. Si hay pecado en nuestra vida, el que ha nacido de nuevo, el que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, sabe muy bien que si ha de pecar, tiene un abogado para con el Padre, que se llama Jesucristo, y cuando peca, se levanta y se arrepiente de su pecado y le pide perdón al Señor y continúa. Ahora bien, pareciera para muchos que el comer y beber indignamente tiene que ser una condición de no tener ningún pecado. Imagínense lo que es vivir todos los días de esta manera. Entonces, ahora estoy preparado, soy digno de participar, ahora no soy digno. Obviamente que cuando hay pecado en nuestra vida, como dijimos recién, un hijo de Dios automáticamente cuando peca, contrista, sabe que contrista el corazón del Señor y el Espíritu Santo le provoca tristeza en su corazón y lo lleva en pos del arrepentimiento. No deja pasar, no deja para mañana lo que hoy puede solucionar. Hoy ha pecado, hoy se arrepiente y arregla las cosas con el Señor. Ahora bien, aquel que no tiene a Cristo en su corazón vive lejos de esto. Por eso el comer y beber indignamente no tiene que ver con tener o no tener pecado. Esto sabemos que como hijos de Dios tenemos que estar en una relación de comunión y lo que interfiere la comunión con el Señor es justamente el pecado. ¿De qué nos estará hablando el comer y beber indignamente? Justamente el mismo texto lo aclara, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es discernir? Esa palabra discernir es interesante, es poder comprobar, poder entender, poder comprender. ¿De qué manera espiritual? De una manera espiritual, tú y yo tenemos que entender que el pan que vamos a compartir simboliza el cuerpo del Señor Jesús. Que la copa que vamos a beber, el vino que vamos a beber, es un símbolo de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Si no somos capaces de discernir espiritualmente, de comprender espiritualmente el significado de estos elementos, no estamos en condiciones de participar de una manera digna de la cena de comunión. Por eso el incrédulo
el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no tiene comprensión espiritual de lo que significa el pan y la copa. Por eso le pedimos que se abstenga de participar. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, que hay una naturaleza espiritual en nosotros, por el Espíritu Santo, comprendemos el significado del pan y el significado de la copa. Y el texto va más allá, dice, por tanto examinaos, cada uno debe examinarse a sí mismo. Si peco, debo saber que Dios, porque me ama, me va a tratar con disciplina, pero no tiene que ver con participar o no, digna o indignamente de la cena, sino que tiene que ver con saber discernir, comprender espiritualmente lo que significa el pan, lo que significa la copa. Dicho esto, Pablo enseña esto y le dice, pruébese cada uno, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Un acto simbólico, si usted me permite, quiero partir el pan, recordando aquel momento del Señor junto a sus discípulos en aquella última cena, en aquel aposento alto, Jesús celebrando aquel momento, aquella última cena con ellos. Él tomó el pan y lo partió y dio gracias y bendijo ese pan. Lo preparó para compartir, ese partir, un símbolo de lo que sufriría Jesús horas más tarde en el Calvario, pero hablando también de algo que se prepara para que todos puedan ser partícipes. Y dio gracias y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo en memoria de mí. El pan ya debes tenerlo preparado, seguramente lo habrás partido. Puedes tomar el pan, participa ahí a los que te acompañan de tu familia, si es que han entendido y pueden discernir espiritualmente lo que hemos dicho, de lo que significa el pan y la copa, y juntos vamos a participar. Asimismo, después que cenaron, tomó la copa el Señor y dio gracias y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así que todas las veces que coman el pan y beban la copa, la muerte del Señor anunciamos. Y este es el primer propósito por el cual celebramos la cena del Señor. Recordar la obra de Cristo en la cruz. Pero el segundo motivo, el segundo propósito, queda allí encerrado en esa última expresión, hasta que Él venga. La cena del Señor aviva la esperanza en nosotros del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, viniendo a buscar a su iglesia. Así que participemos de la copa. Damos gracias al Señor, un nuevo pacto que se ha establecido, el pacto de la gracia, sujeto a mejores, a mayores promesas. Participamos en memoria del Señor. Gracias, Padre. ¿Por qué no nos acompañas y damos gracias al Señor? Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque una vez más tenemos esta posibilidad de participar de la cena del Señor, la cena de comunión, tomando el pan, la copa, símbolos del cuerpo, la sangre de Jesús vertida en aquella cruz. Señor, gracias porque la muestra de amor se vio reflejada en aquella cruz. Todo tu amor siendo derramado por nosotros en la persona del Hijo de Cristo. Señor, y hoy podemos recordar
a través del pan y de la copa, aquel sacrificio, y avivar una vez más ese fuego de la esperanza de que tú vienes. Tú vienes. Y como cierra allí el libro de Apocalipsis y el Espíritu y la esposa dicen, ven, sí, Dios, ven, sí, Señor, ven. Te decimos, ven, Señor. Ven, Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Porque aún a través de este medio podemos participar de este servicio tan importante, Señor. Pero tan importante para tu iglesia. Señor, lo hacemos con la reverencia de vida, Padre, en el nombre de Jesús, y oramos para que se vuelvan a abrir las puertas, Señor, y en breve podamos volver a encontrarnos en compañía de nuestros hermanos y poder juntos celebrar, Señor, ya no pantalla de por medio, no a través de un dispositivo móvil, sino que lo podamos hacer de manera presencial. Oramos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y te damos gracias una vez más. Amén y amén. Glorioso es el Señor. Cielo
el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Damos gracias al Señor por esta reunión que estamos compartiendo. Qué lindo momento pasamos al participar de la cena del Señor. Hemos alabado y honrado el nombre de Cristo. Ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Allí donde estás, quiero invitarte a que me acompañes. Y juntos vamos a tener una palabra de oración, pidiendo que sea el Señor quien hable a nuestra vida en estos minutos que tenemos por delante. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más y oramos para que, Señor, tú puedas hablar a nuestra vida. Sensibiliza nuestros oídos y danos un corazón dispuesto, Señor, para recibir y no solo oír, sino poner por obra tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Por eso necesitamos que sea el Espíritu Santo el que guíe y el que también nos enseñe y nos permita ver esas verdades ocultas que están como un tesoro allí escondidas en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Aquel publicano que fue llamado por Jesús se convertiría en uno de los 12, escribiría también un evangelio y podíamos ver la decisión que él tomó al ser llamado, dejando los tributos públicos, dejando aquella actividad, comenzó a seguir al Señor. No voy a hablar de Mateo en esta noche, pero sí quiero tomar la vida de otro de los discípulos, Pedro, quien junto a su hermano, a Jacobo y Juan, ambos hijos de Zebedeo, todos pescadores de oficio, fueron llamados por el Señor. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 20 en adelante, Marcos 1, verso 18 en adelante, podemos ver cómo fueron llamados estos hombres de alta mar. Jesús estaba en aquella zona del mar de Galilea, en esa zona portuaria, y Jesús recorriendo aquella zona se encuentra con Pedro y con Juan. Esto nos relata Mateo y Marcos, y dice allí que ellos habían terminado la jornada de pesca, y Jesús los llama, y el texto dice, y dejando las redes, le siguieron. Un poco más adelante se encontraban Jacobo y Juan, y el mismo llamado de Jesús hacia ellos. La respuesta fue, dejando las redes y a su padre con quien trabajaban, siguieron al Señor. Podemos ver en estos 4 pescadores una decisión en sus vidas. Todos dejaron esas redes. Y hago énfasis con esto porque quiero ir luego a uno de los evangelios, al Evangelio de Juan, el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a encontrar algo allí que me llama la atención y es justamente una pregunta que quiero compartirte a modo de título, de tema central en esta noche. Y esa pregunta es, ¿volvemos nuevamente a tomar las redes? Y no estoy hablando de las redes sociales, ni de Facebook, ni de YouTube, ni de Instagram. No estoy hablando, damos gracias por tener esta oportunidad justamente de compartir estas reuniones online a través de las redes. No quiero compartir, no quiero hablar en esta oportunidad de redes sociales, sino que vamos a ver qué significan esas redes en nuestra vida.
Para Pedro, para su hermano, para Jacobo, para Juan, era su antigua vida. Si vas al Evangelio de Lucas, capítulo 5 nos relata la pesca milagrosa. Jesús se acerca allí al muelle donde ya Pedro había terminado su jornada de pesca. Pensemos, estaría acondicionando todo, preparándolo para la siguiente jornada. La pesca ese día no había sido fructífera, no habían sacado nada. Así que con toda esa desazón de una jornada magra, de una jornada que no había sido buena, allí Jesús usa la barca de Pedro para poder, como una plataforma para poder hablarle a la gente. Y luego que termina de compartir con la gente, Jesús le dice: Pedro, vamos mar adentro, vamos a pescar, Pedro. Para Pedro, la jornada había terminado, pero un Pedro en obediencia a las palabras de Jesús, va mar adentro, y allí ante la orden de Jesús echa las redes. Y Pedro, en la palabra, por lo que Jesús le dice, le cree a Jesús de alguna manera y echa las redes. Y allí acontece aquel milagro donde las redes comienzan a llenarse de peces y al punto que tuvieron que llamar, dice el texto, otras barcas. Ahora la cuestión es que cuando llegan a orilla, Pedro se rinde a los pies del Señor, asombrado por lo que ha acontecido. Y allí Jesús lo llama y le dice: Pedro, hasta aquí has pescado peces, te has metido en tu barca, has ido al mar a pescar, pero de aquí en adelante te vas a convertir en pescador de hombres. Y dice el texto que dejándolo todo, le siguieron. Lucas nos ofrece algo que no vemos en Mateo y en Marcos cuando ocurre este llamado, justamente este detalle. Pero hay algo en lo cual coinciden todos los evangelios. Ese dejar las redes, ese dejar nuestra antigua manera de vivir. No porque tengan algo de malo, sino que en la vida de Pedro, en la vida de su hermano Andrés, en la vida de Jacobo y de Juan, ahora Jesús pasa a ser la prioridad para él. Entonces, vemos allí que estos pescadores han dejado sus redes. Pero mira qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 21. Jesús, vamos a ubicar el contexto, Jesús ha muerto, ha resucitado, ya le han visto algunos, le han visto las mujeres, le han visto algunos de los discípulos, y en esta oportunidad, dice allí el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este es el contexto, el lugar, el mar de Tiberias. Y comienza diciendo el capítulo 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153,
y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya, como leíamos al principio, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hay un detalle que me llama la atención, o en realidad son varios. Vamos a ir desglosando este texto. Lo primero que vemos allí: Jesús se manifestó de esta manera. Un encuentro muy, pero muy particular. ¿Quiénes iban en esa barca? Pedro toma la decisión de pescar, y en esa barca vemos allí hombres de distintos caracteres. Vemos allí a un Pedro, ese hombre impulsivo, dinámico, activo. Lo podemos ver a Tomás, aquel que tiene la tendencia a dudar y que necesita muchas evidencias para creer. Vemos un Natanael, de quien Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús le dijo en esa oportunidad a Natanael, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 51, de cierto te digo que vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En esa barca también estaba Jacobo, estaban Juan, los hijos de Zebedeo, conocidos como los hijos del trueno. ¿Recordás? En cierta oportunidad había unos samaritanos que no les recibían y ellos ya querían pedir que descienda fuego del cielo para consumirles. Hombres tan distintos unos de otros. Pero hay algo que lo leemos y parece pasar desapercibido. Pedro dice allí: voy a pescar. Es interesante poder pensar por un momento en lo que compartí a modo introductorio. ¿Cómo fue el llamado de Pedro? ¿Cómo fue el llamado de Andrés, su hermano? ¿Cómo fue el llamado de Juan, de Jacobo? Los 4 pescadores. Los 4 en cierta oportunidad, nos dice el texto bíblico, dejando todo, siguieron al Señor. Pero ahora el Señor ya no está con ellos. El Señor ha muerto, fue sepultado, y ellos todavía no han sido testigos de la resurrección. Jesús les había hablado de esto, pero ellos no lo han testificado, no han visto todavía al Cristo resucitado. Y la cuestión es que ya el Señor no está con ellos. Pensemos, fue un momento difícil. Allí Jesús les había dicho: herirán al pastor y ustedes como ovejas van a ser dispersados. Viene un momento difícil para ustedes. Y justamente en este momento difícil vemos un Pedro volviendo a aquello que había quedado en un segundo plano. Me detengo un momento. Pescar no tiene nada de malo, pero ubiquemos lo que representa para Pedro el volver a la pesca. Jesús había sido claro con el: Pedro, de ahora en adelante te vas a convertir en un hombre que va a pescar personas para el reino de los cielos a través de la predicación. Vos vas a ganar personas para Cristo. Pero Pedro dice allí la palabra: voy a pescar. Y en esa barca se suben aquellos que estaban junto a Pedro. Esa frase voy a pescar pareciera tener una connotación de tristeza. Te dije, no tiene nada de malo ir a pescar, pero para Pedro y para los que habían sido pescadores era como volver a la vida de antes. Esa expresión voy a pescar está mostrándonos la vida de aquellos que vuelven tras sus pasos a la vida que llevaban antes. El voy a pescar es tomar nuevamente las redes que había dejado tiempo atrás. El voy a pescar es volver tras mis pasos. Pensemos por un momento, estos hombres han estado 3 años y medio con el Señor. Han oído las palabras de Jesús. Han visto los milagros. Jesús ha invertido tiempo con ellos, horas de desvelo, ayuno, oración, enseñanzas. Ellos fueron testigos de milagros sobrenaturales, fueron testigos de liberaciones, fueron testigos de confrontaciones. Ellos estuvieron con el Señor durante 3 años y medio. Jesús ya no está con ellos.
Y toda esta experiencia de 3 años y medio junto a Jesús parece que ha quedado en el gran museo de los recuerdos. ¿Sabes que esta palabra me lleva a meditar un momento sobre lo que estamos hoy viviendo? Llevamos más de 100 días de este aislamiento social, cuarentena o como le quieras llamar, que de alguna manera está impidiendo que físicamente podamos estar juntos, podamos llevar a cabo actividades que allí de mediados de marzo para atrás las veníamos haciendo con toda normalidad. Y hoy esto para muchos ha sido como un cimbronazo. Parece que se ha movido nuestro piso donde estamos hoy parados. Y así como para los discípulos la partida de Jesús fue un momento difícil, quedaron como desorientados. ¿Y ahora qué hacemos? Y Pedro dijo, yo vuelvo a pescar. Hoy tal vez eres de aquellos que te ves tentado a volver tras tus pasos y empezar a desempolvar aquellas cosas que un día le dijiste al Señor, yo las dejo con tal de seguirte. ¿Sabes que esta palabra es una llamada para ti y para mí a considerar nuestros caminos? A considerar cómo estamos viviendo en este punto, ya pasados más de 100 días de aislamiento. Hemos vuelto a la pesca. Y aquí no estoy hablando de ir a evangelizar, tú creo que me estás entendiendo. Estoy hablando de lo que significa, es decir, vuelvo a pescar, vuelvo a tomar las redes, es decir, todo aquello que yo había dejado, todo aquello que entendí en su momento que no era prioritario para mí, que Cristo merece el primer lugar en mi vida y cosas que quedaron allí, hoy parece que nuevamente les hemos dado ese lugar. Y así como Pedro alistó la barca, puso las redes en su barca. Y no solo fue Pedro, vemos allí que también Jacobo y Juan, ambos también eran pescadores, se suben a esa barca y Natanael también y Tomás también y 2 discípulos más. Se embarcan en esa jornada de pesca. Aquello que un día había quedado atrás, hoy parece ser que es atractivo. Qué hermoso, ¿no? Poder reflexionar. Por eso te compartía una pregunta al comenzar este mensaje. ¿Queremos volver a tomar las redes? Aquello que un día dijimos, Señor, yo lo dejo por seguirte. Tú ocupas el primer lugar en mi vida. Ese dejar las redes, no dejamos de pensar en aquello que un día dejamos, en aquello, cómo olvidarme de aquellas cosas. Parece que hoy están reflotando y Pedro nos muestra, ¿no? Aquel que toma esas redes. Para un pescador tenemos que entender que no era nada fácil dejar, porque era su modo de vida, es decir, la fuente de ingresos de su hogar, era el sustento de su familia. Era su alimento, con el producto de la pesca, lo que recibían como retribución, se podían vestir. Era la vida misma de un pescador. Sus redes significaban todo para un pescador. Pero en un momento, dice el texto claramente, y lo puedes leer en Marcos 1:18, Mateo 4:20, dejaron al momento las redes y siguieron a Jesús. ¿Qué representan las redes? Pueden ser preocupaciones por nuestros recursos, por el estudio, por el alimento, por las deudas, por un problema de familia, preocupaciones con los hijos. Pueden ser temores, incertidumbre por el futuro, por lo que viene. Las redes pueden ser un trabajo excesivo. Ya dejamos de trabajar para el sustento, sino que se ha vuelto una obsesión nuestro trabajo. Las redes pueden significar una familia que se opone al trabajo evangelístico que tú y yo tenemos que hacer. Las redes pueden ser los bienes materiales que, si bien no tiene nada de malo tener algo material, el punto es cuando esto ocupa el primer lugar en nuestra vida.
La falta de interés en el servicio al Señor puede ser querer volver a las redes, porque las prioridades en nuestra vida empiezan a desacomodarse. Y ya el Señor no es lo prioritario. Y estamos como Pedro, yo me voy a pescar. Ya el Señor no está con nosotros. Para otros, tal vez las redes se tornan en frialdad espiritual. Poco deseo de tener tiempo devocional con el Señor, de escudriñar de la palabra, de compartir aún una reunión de esta manera. Sabemos y somos plenamente conscientes, amados hermanos, que estamos en una situación excepcional y oramos para que el Señor abra puertas y esto se allane todo para que juntos podamos estar. Pero también esta es una oportunidad que tenemos para que juntos podamos compartir no solo la palabra del Señor, sino orar unos por otros, poder compartir. Alguien dijo, parece que cerraron las puertas de los templos, pero en cada hogar se ha abierto una nueva iglesia. Y es una realidad. Ahora tú y yo tenemos que entender que también estamos en algo que es de carácter excepcional. Y vamos aprendiendo y buscando la manera que Dios nos guíe para que de alguna manera todos podamos estar recibiendo y compartiendo lo que Dios nos está dando. Ahora, ese volver a las redes puede tornarse también en esto. Todo aquello que impide que vos y yo nos involucremos en el cumplimiento de la misión, de la tarea que tenemos por sobre toda tarea, que es predicar el Evangelio. Las redes van a impedir esto. Y allí donde vos estás, yo sé que el Señor está hablando en este momento a tu corazón y te está mostrando, tal vez, cuáles son esas redes que están allí. El punto es que si quedaron guardadas y están allí, ahora el tema es cuando las sacamos y hoy son la prioridad para nosotros. Y volvemos a añorar y vivimos en aquello que un día le dijimos, Señor, lo dejo por seguirte a ti. Hay redes que también tienen que ver con las cosas que nos distraen, diversiones que no tienen sentido para nuestra vida. Hoy tanta propuesta que hay a través de las redes, de los medios de comunicación. ¿Está mal que lo hagamos, que miremos? Por supuesto que no. Pero cada uno debemos ser responsables y meditar en nuestro corazón si esto está ocupando ese lugar primordial que tiene que tener Jesús en cada uno de nosotros. Las redes del desvelo, actividades que, nos desvían de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Otros tipos de redes pueden ser tal vez nuestras amistades, las redes del sueño, del cansancio, de una vida ociosa, de la inactividad. Y podríamos seguir, la lista es larga. Cada uno de nosotros seguramente conocerá redes que un día le dijimos, Señor, las dejo por seguirte a ti. Ahora, Qué interesante esto, ¿no? Allí aquellos pescadores se meten en aquella oportunidad. Dice Pedro, yo voy a pescar. Y mire el resultado, porque esto es interesante poder ver. Dice el verso 3, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabes que en este texto también podemos ver claramente cuando nuestro servicio, cuando nuestro trabajo o lo que hacemos se hace de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad del Señor? Porque vemos que el fruto que produce esa pesca es nada. Ellos han estado pescando toda la noche y tras una noche de fracasos amanece un nuevo día de victoria y de bendición. Porque dice el texto, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa con los discípulos, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Sabes que en aquel lugar del mar de Galilea está rodeado de montañas? Y cuando el sol sale, ni bien sale, no se alcanzan a ver la luz desplegada o el mismo sol, porque esas montañas
recubren ese mar de Galilea. El sol tiene que estar un poco más elevado para poder contemplarlo. Así que hay como una especie de bruma, hay una cierta claridad y la tonalidad, los reflejos propios del sol sobre las montañas, pero no se alcanza a divisar muy bien. Ellos ven así una figura en la playa, pero no terminan por reconocerlo. Ahora, esa es la mirada desde la barca, aquel que trabaja, aquel que hace su voluntad y le cuesta reconocer, le cuesta ver al Señor en su vida. Pero es interesante notar la mirada desde la playa, donde estaba Jesús, hacia sus discípulos, porque Jesús les reconoció claramente. Tú y yo, tal vez cuando estamos sumergidos en nuestra voluntad, haciendo aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que ni siquiera hemos consultado al Señor, tal vez nos cueste identificar al Señor. Pero quiero decirte que el Señor, a ti y a mí, nos conoce muy, pero muy bien. Y como cuando hacemos algo fuera de la voluntad del Señor, hay una garantía de que el fruto no va a ser el indicado. Nos dice el verso 5. Y les dijo, Jesús estaba allí en la playa, ellos estaban en la barca no estaba muy alejada de la orilla, y Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y mira la respuesta. Ellos respondieron, no. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo hacemos algo fuera de la voluntad del Señor, allí está el resultado de nuestro servicio. Cuando tú y yo hemos dejado al Señor y empezamos y emprendemos cosas conforme a nuestra voluntad, el fruto que podemos obtener de ello no es un fruto para la gloria del Señor, es un fruto para glorificarnos a nosotros. Jesús les pregunta, ¿tienen algo? Y ellos no han pescado nada. ¿Crees acaso que Jesús no sabía la respuesta? Por supuesto que Él la sabía. Él lo conoce, lo sabe todo. Pero esa pregunta nos muestra también el resultado de un servicio, el resultado de querer hacer algo conforme a nuestra voluntad. Una noche enmarcada por un rotundo fracaso. Pero doy gracias que en el amanecer de nuestra vida amanece Cristo. Y allí Proverbios dice que como el sol ahí hasta que llega a su máximo punto, así el Señor nos hace resplandecer, así Él obra en nuestra vida. Y lo que se ha tornado en una noche de fracaso, el Señor al amanecer allí trae un nuevo día. Hay algo hermoso, algo nuevo trae el Señor. Porque dice el texto, y Él les dijo, verso 6, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces en obediencia ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué hermoso poder ver esto, ¿no? El Señor sabía aún dónde estaban aquellos peces. Alguien dijo, si los peces hablaran. ¿Dónde estaban? No podían nadar tal vez a la izquierda de la barca. Habría algo que los detenía, esa providencia del Señor. Pero Jesús les dijo, echen a la derecha. Y allí echaron las redes. Y cuando echan las redes, allí podemos ver el fruto del servicio bajo la dirección de Cristo. El fruto es un fruto abundante. Porque el texto nos dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa que se había despojado de ella y se echó al mar. Pero un momento antes dice allí, y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Cuando tú y yo servimos al Señor bajo la dirección de Él, allí están los mejores resultados. Y sabes que los mejores resultados son para gloria, para honra, para alabanza de Jesucristo. Pero Él espera que tú y yo no volvamos atrás a buscar las redes, sino que escuchemos y esperemos su voz que nos direcciona, su voz que nos guía, su palabra que nos alienta,
aún en los momentos más oscuros, aún en las noches de los fracasos más grandes de nuestra vida, debemos confiar que después de la noche viene el amanecer de un nuevo día y ahí se glorifica a Cristo. Ese fracaso no es una noche eterna. Jesucristo lo vuelve en algo fructífero, pero tenemos que darle ese lugar a Él en nuestra vida. Ellos obedecieron como Él les dijo y echaron la red a la derecha. Cuando Pedro lo reconoce, se arroja a la barca y allí, miren qué interesante, uno habitualmente para entrar al agua se saca la ropa, pero Pedro se vistió, muestra la reverencia que tenía, no se viste sus ropas, se arroja al agua y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Después de un servicio hecho conforme a la voluntad del Señor, viene el tiempo de comunión y de compartir con el Señor. Por allí hay un texto en los Evangelios que hace alusión a lo que nos espera en un futuro. El Señor, nos sentaremos a la mesa y el Señor nos servirá. Y creo que esta escena es un cuadro que anticipa eso que acontecerá con cada uno de nosotros. Con aquellos que un día le dijimos, Señor, cuenta conmigo, yo te seguiré, como cantábamos hoy, te seguiré hasta el final. Y allí Él les había preparado un banquete. Los estaba agasajando para compartir un momento de comunión y de celebración con ellos. En aquella playa allí, en un ambiente hasta lleno de intimidad entre esos discípulos y Jesús. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de una jornada de servicio conforme a la voluntad del Señor, viene la recompensa. Y en ese ámbito, en esa intimidad, Jesús comparte comunión con ellos. Por un lado, tenemos el servicio movido conforme a nuestra voluntad, que nos lleva a retomar y a volver a usar aquello que un día le dijimos, Señor, esto queda desechado, queda allí a un costado con tal de seguirte. Vemos el fruto de esa clase de servicio. Fue un fracaso para estos discípulos. Pero luego podemos ver el contraste. Ha amanecido y luego de una noche de fracasos, allí en obediencia a Jesús, allí ocurre aquella pesca milagrosa. Y luego de esa pesca viene ese momento de agasajo, ese momento de comunión. ¿Qué queremos hacer de aquí en adelante? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy es noche de decisión y sé que de alguna manera estabas inquietándonos, Señor, porque tal vez ante estos momentos que nos toca vivir, que son convulsionados, donde tal vez hay cosas que no podemos hacerlas, Señor, no podemos congregarnos juntos en un mismo lugar, no podemos vernos, hay actividades que han sido restringidas. Y esto genera, Señor, incertidumbre, genera, Señor, temores, genera, Señor, tal vez desánimos, como vimos en la vida de los discípulos luego que Jesús muere y es sepultado. Vemos allí que Pedro vuelve a la pesca. Aquello que un día había dejado con tal de seguir al Señor, vuelve a retomar nuevamente aquella actividad, como si se volviese en algo nuevamente prioritario para su vida.
Pero Señor, el fruto de ese trabajo hecho conforme a nuestra voluntad, lo vemos en los discípulos. Esa noche de pesca fue una noche de fracaso, una noche donde no hubo nada, no se sacó, no se pudo pescar nada. Pero en el amanecer, allí llega Jesús. Y cuando llega Jesús, todo se transforma. Y cuando oímos su voz, todo cambia. Y cuando obedecemos su voz, allí vienen los mejores resultados. Y Jesús les dice, echen la red a la derecha. Y allí ellos en obediencia echaron las redes en ese lugar. Y fue tal la cantidad de peces que allí tuvieron que sacar la red con mucho esfuerzo. Grandes peces había, muchos para lo que era la red. Pero dice el texto que la red no se rompía. ¿Sabes que la bendición del Señor no trae tristeza sobre tu vida, sobre mi vida? Pero tiene que ser la que viene de parte de Él y viene como fruto de la obediencia a sus palabras, no a nuestros deseos personales. Padre, en el nombre de Jesús te quiero pedir que tú nos ayudes. Y si en este tiempo, Señor, tal vez nos hemos confundido y pensamos que volviendo a tomar aquello que un día dejamos, estamos caminando en el camino correcto. Hoy tu palabra, Señor, nos exhorta, tu palabra, Señor, nos dice, alto, detente, porque no es que sigas tirando las mismas redes que echabas antes. Has venido a Cristo y debes seguir la voz del Señor, la directiva del Señor si quieres ser bendecido. No es por lo que tú emprendas conforme a tu voluntad, sino es lo que hagamos conforme a la voluntad del Señor. Allí está la bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por todos aquellos que están escuchando este mensaje. Oro por los que lo van a oír, Señor, en las repetitivas, Señor, en las sucesivas repeticiones. Padre, en el nombre de Jesús, para que estés allí ministrando cada vida, cada corazón, que sea tu Espíritu escudriñando los corazones. En el nombre de Jesucristo oramos y damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por hablarnos una vez más. Amén. Amén y amén. Realmente hemos tenido un tiempo hermoso en la presencia del Señor, donde Él ha ministrado nuestras vidas, donde hemos podido adorarle, y qué bueno que hayas sido parte junto con tu familia de este hermoso servicio, de esta hermosa reunión que hemos compartido en este día. Hay profunda gratitud en nuestro corazón. Pero no queremos despedirnos sin antes orar al Señor. Tal vez haya necesidades, tal vez haya peticiones que quieras presentarle al Señor en este momento. Vamos a acompañarte en oración desde aquí. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por las necesidades que puedan tener aquellos que están viendo esta transmisión, que la siguen a través de la radio. Oramos por toda enfermedad, oramos por toda dolencia, oramos por todo problema, angustia, tristeza que pueda haber en los corazones, confiando y creyendo que tú eres poderoso para estar obrando en esta hora, Señor, en cada una de aquellos, Señor, que están clamando, que creen que tú eres poderoso para obrar en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, toda petición la llevamos delante tuyo, Señor, con esa certeza, con esa seguridad de que, Señor, nuestras peticiones hayan cabida delante de ti, que cuando claman y los justos son tus oídos los que se inclinan para oír, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si querés seguir acompañándonos, lo podés hacer a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos vas a encontrar como Iglesia El Faro Carlos Casares. También podés seguir la programación de la Radio FM 106.5 aquí en Casares y en los alrededores. Toda la semana, de lunes a viernes por la mañana, vas a tener programación en vivo. Los viernes por la noche, los jóvenes también tienen su espacio donde comparten un más que atractivo programa. Y si querés contactarte con nosotros, aquí al pie de pantalla te dejamos un número para que puedas escribirnos, nos envíes un mensaje, una nota de voz, te pongas en contacto con nosotros por cualquier necesidad, petición, y bueno, estaremos orando, estaremos intercediendo por tu vida.
Será hasta un próximo encuentro, si así Dios lo permite. Deseamos que Dios bendiga sus vidas rica y abundantemente.